Alabado sea Dios, Señor del universo, soberano del día del juicio. Solamente a Él nos encomendamos, solamente a Él pedimos la guía y solamente a Él pedimos perdón. Aquel a quien Dios guía, nada ni nadie lo puede desviar, y a quien Dios desvía, nada ni nadie lo puede guiar. Doy testimonio de que no hay más Dios sino Allah, el único sin iguales ni copartícipes, y doy testimonio de que Muhammad es siervo y mensajero de Allah, que trajo la guía y la religión verdadera. Ahora hablaremos sobre un tema que es muy común y muy frecuente en Latinoamérica, algo que prácticamente se lo asocia siempre con la cultura latina, es decir, la cultura de origen romano. Es un festejo, una especie de celebración que tiene sus orígenes desde tiempos inmemoriales. Se lo sitúa, se lo remonta a la antigua Babilonia, se lo remonta a los tiempos de los griegos y de los romanos. La Iglesia Católica trató de combatir esta celebración sin mucho éxito y finalmente tuvo que ceder ante la voluntad de los seguidores de esta celebración y tuvo que adaptarla de alguna manera a la teología del catolicismo, aunque no de muy buena gana. Nos referimos al carnaval. El carnaval, que como ya les he dicho, tiene sus orígenes dentro de las religiones paganas de la antigüedad. Se habla de que tiene un origen en una celebración a Baco, otros hablan de Saturno, en fin, dioses de los romanos y de los griegos, y que también incluye a una deidad o semideidad que es el rey Momo, que es una especie de dios de las burlas, del vino y de los borrachos, similar al Baco de los griegos y los romanos. La Iglesia Católica finalmente tuvo que reconocer el nombre de carnaval o carnevale y lo situó antes de las celebraciones de Pascua y de Semana Santa como una especie de final para los placeres de la carne. Bien, eso es en lo que respecta a qué es el carnaval. Pero básicamente, ¿qué hace la gente durante el carnaval? Consiste en celebraciones que incluyen bebida, consumo de bebidas alcohólicas, incluyen baile, incluyen jugar con agua. Esto es en algunas sociedades, otras les agregan una serie de desenfrenos sexuales, consumo también de drogas, a veces dañar a los vecinos, ensuciar, pintar, manchar, insultar y finalmente incluso hasta golpear o peleas callejeras. Incluso ha habido celebraciones de carnaval donde han muerto personas y yo creo que la lista de víctimas de este tipo de celebraciones es bastante larga. No digamos que esa es la intención original, pues no es tampoco a tal grado el mal del carnaval. Pero ¿qué dice el Islam respecto al carnaval? Empezaremos viendo qué dice Dios en el Sagrado Corán. Dice Dios en el Sagrado Corán: por cierto que hemos prescrito a cada nación sus ritos para que los observen y que no te discutan los incrédulos sobre los preceptos. Dice también Dios: ¿acaso existe alguien más extraviado que quien sigue sus pasiones sin ninguna guía proveniente de Dios? Dios no guía a los inicuos. ¿Qué nos dicen estas dos aleyas? Primeramente nos hablan de una diferencia de dos naciones básicamente. La nación de la gente que cree en Dios, de los que tienen fe en Dios y siguen sus mandamientos, y otra nación de aquellos que rechazan seguir a Dios. Y en la segunda aleya nos dice que este grupo de personas que rechaza seguir a Dios está cayendo en un desvío muy, pero muy evidente, y que es el peor de los males tratar de actuar sin guía, sin la orientación de Dios, que es nuestro Creador. Desde aquí ya se va adelantando una actitud del Islam respecto a el carnaval. Existen muchas causas que pueden considerarse motivo suficiente para que cualquier
persona con responsabilidades sobre la sociedad rechace la práctica del carnaval, aunque éste tenga variadas formas, aunque las personas digan que su único interés es divertirse. Citaremos algunas de estas causas. Como ustedes verán, el carnaval no existía en el mundo islámico y hasta hoy prácticamente no existe como una institución de la manera que existe en Europa o en América. Por lo tanto, no existe una referencia o una mención directa y por nombre. Así que lo que tenemos es que analizar los factores y la naturaleza y las características del carnaval y ver si estas cosas que forman parte de su esencia son aceptadas o rechazadas por el Islam. Primeramente mencionamos que dentro de la esencia del carnaval está la idolatría, es decir, que desde su origen el carnaval está asociado con cultos idólatras y que de ninguna manera es un festejo o una celebración monoteísta. Dice Dios en el Sagrado Corán: ¿acaso los idólatras tienen cómplices que les han establecido preceptos religiosos que Dios no ha permitido? Aquí se ve claramente que si Dios no es el que origina el precepto religioso, este precepto, por más que se cumpla religiosamente cada año y la gente se preocupe mucho, nunca va a ser aceptado por Dios. Segundo, tenemos el tremendo y fuerte consumo de alcohol y otras drogas que se realiza durante los días del carnaval. La gente no necesita estar en carnaval para consumir bebidas alcohólicas, embriagantes u otro tipo de drogas, pero sí lo hace en el carnaval de manera insistente y casi obligada. Entonces es correcto asociar este festejo con el consumo de bebidas alcohólicas. Otra característica contraria a lo que enseña el Islam es el tema de la fornicación y el adulterio. También se podría decir que la gente no necesita esperar a que llegue el carnaval para fornicar o para cometer adulterio, que lo puede hacer cualquier día. Pero resulta que en este festejo se dan estas dos acciones que son rechazadas por la religión islámica, se dan de una manera prácticamente frecuente, pública, enfrente de la mirada de todos. Y eso es otro de los motivos por el cual el Islam rechazaría el carnaval. Después tenemos que es una ocasión de proliferación de enfermedades venéreas. El problema es real, los mismos gobiernos son conscientes, no es noticia nueva que algunos gobiernos, algunas autoridades deban distribuir preservativos, por ejemplo, durante los días de carnaval. Después vemos que también el carnaval es origen de muchos embarazos no deseados. Aquí igual se puede decir que los niños que no son deseados por sus padres pueden originarse, pueden hacerse en otros días del año, pero no es un secreto que 9 meses después de carnaval aparece gran cantidad de niños, no aparecen, ¿no?, sino que nacen gran cantidad de niños que fueron hechos en la fecha de carnaval y finalmente vivirán una vida difícil, no serán queridos por sus madres que generalmente no están preparadas para criar a los hijos, están preparadas para hacerlo pero no para criarlos, y los padres que tal vez ni sepan con quién hicieron el hijo y tal vez ni siquiera deseen tenerlo, criarlo. O sea que se anticipa una vida muy difícil para aquellos hijos del carnaval que no son pocos. También se menciona que en muchos países, especialmente en los países latinoamericanos, la gente gasta dinero excesivamente en el carnaval. Compran sus casacas, compran su bebida, compran sus uniformes, máscaras, antifaces, en fin, hay una serie de equipo necesario para la celebración del carnaval. En algunas ciudades el carnaval son unas fiestas lujosísimas, como el caso de Río de Janeiro, tenemos el carnaval de Panamá o el de Colombia, donde las personas gastan cientos, si no miles de dólares para poder participar de manera aceptable para él y para su sociedad. Incluso tenemos el festejo del carnaval andino,
que más allá de ser un desperdicio de dinero, aunque enorgullezca a algunas personas, también incluye una característica que fue la primera que mencionamos. A veces el carnaval se convierte en el refugio, en el escondite de la idolatría y el paganismo. El Islam es contrario a la idolatría y al paganismo. Si bien los políticos tratan de conciliar entre todas las religiones se basan en principios que tienen implicaciones. Es decir, una religión monoteísta no verá de ninguna manera con agrado que cultos idólatras o paganos se camuflen o se escondan en festejos como el carnaval. Para nadie es un secreto que los carnavales andinos, por ejemplo, están íntimamente y seriamente relacionados con la idolatría telúrica, es decir, la adoración de las montañas y los espíritus de las montañas y los espíritus de la tierra, etcétera, etcétera. ¿Cómo llegó a darse esto? Es difícil plantearlo. Si la gente será culpable o no, esa es otra cosa, pero lo cierto es que por estos motivos mencionados hay un consenso entre los eruditos, entre los juristas del Islam, en que ningún musulmán puede participar ni puede festejar, peor aún promover esto. La antigua Babilonia se lo remonta a los tiempos de los griegos y de los romanos. La Iglesia Católica trató de combatir esta celebración sin mucho éxito y finalmente tuvo que ceder ante la voluntad de los ni nadie lo puede desviar, y a quien Dios desvía, nada ni nadie lo puede guiar. Doy testimonio de que no hay más Dios sino Allah, el único sin iguales ni copartícipes, y doy testimonio de que Muhammad es siervo y mensajero con la cultura latina, es decir, la cultura de origen romano. Es un festejo, una especie de celebración que tiene sus orígenes desde tiempos inmemorables. Se lo sitúa, se lo remonta a... Alabado sea Dios, Señor del universo, soberano del día del juicio. Solamente a Él nos encomendamos, solamente a Él pedimos la guía y solamente a Él pedimos perdón. Aquel a quien Dios guía, nada de Allah, que trajo la guía y la religión verdadera. Ahora hablaremos sobre un tema que es muy común y muy frecuente en Latinoamérica, algo que prácticamente se lo asocia siempre con